Como les dije, hermanos, hoy día vamos a ver la forma en la que predicamos. Sí, desde la próxima semana vamos a ver ya más a fondo el contenido de nuestra predicación. Y hemos estado viendo varios temas hasta el día de hoy. Hemos hablado de la importancia de la predicación, hemos hablado de los prerequisitos para la predicación. Nos hemos tomado 2 sesiones para hablar acerca de qué es lo que predicamos y hemos definido aquello como la escritura. Y hoy día vamos a empezar a ver la forma en la que predicamos, ¿sí? La forma en la que predicamos, algo que probablemente vamos a ir mencionando más adelante en las diferentes sesiones que vamos a tener. Seguramente vamos a tocar un poco más este tema. Y para esto, hermanos, les voy a pedir que vayan a 2 Corintios, capítulo 4, y voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. La palabra de Dios dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, en la predicación una de las cosas más importantes es el contenido de lo que vamos a predicar. Yo estoy de acuerdo con aquel pastor que dijo que un no muy buen orador, pero con un buen contenido en la predicación es mejor que un buen orador, pero que está predicando puras mentiras, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, reconocemos y ustedes mismos van a ver cómo desde la próxima semana vamos a hablar ya del contenido de nuestra predicación, cómo es que debemos nosotros abordar el estudio de la palabra de Dios, cómo es que debemos hacer exégesis, cómo debemos utilizar las diferentes herramientas de hermenéutica para llegar a conocer el mensaje de la Escritura para de esa manera predicarlo. Esto, hermano, es algo muy importante, pero lamentablemente, y esto lo digo de manera personal, aunque también hay otras personas que han reconocido esto, es que en el contexto reformado o en el contexto bíblico en el cual estamos muy inmersos en el estudio de la Escritura, en el conocer el griego, el hebreo y las palabras y la gramática y el contexto, muchas veces, hermano, somos negligentes respecto a la hora de cómo vamos a presentar el mensaje. Ahora, específicamente, esta no va a ser una sesión sobre homilética. Yo sé que en los seminarios se pasa eso. Esta sesión específicamente lo que quiero es mostrarles cómo el apóstol Pablo dice que debemos nosotros abordar el tema de la predicación. Y yo sé, hermanos, de que debemos hacer el énfasis en el contenido y muchas veces tenemos este solo énfasis, y esto es con justa razón, pues la realidad es de que hay muchos charlatanes que elevan la voz, que gritan mentiras, falsedades y realmente buscan hacerse escuchar. Y nosotros al escuchar todas esas mentiras, todas esas falsedades, obviamente nosotros queremos contraponer esto con la verdad. Y eso está muy bien, debemos enfocarnos en el contenido, pero escucha, no debemos, hermano, nosotros ser negligentes respecto a la forma en la que vamos a presentar nuestros mensajes. Lamentablemente, como ya dije, no solamente yo, sino otros pastores también han reconocido de que la forma en el contexto bíblico, en el contexto reformado, lamentablemente a veces es muy mediocre. Tenemos la verdad, pero la presentamos de una manera muy mediocre. Incluso a veces la presentamos de una manera que hace que la gente desprecie nuestra verdad. A veces incluso la presentamos, hermano, de una manera en la cual la gente que escucha le da lástima la forma en la que nosotros presentamos nuestras verdades. ¿Por qué? Uno de los motivos, hermano, es porque aquellos que predican el engaño, predican el error, ellos sí se esfuerzan en la forma en la que presentan sus mensajes. Ellos sí se esfuerzan por llegar a los oídos de aquellos que los están escuchando, y no solamente a los oídos, sino a los corazones, como vamos a mencionar un poco más adelante. Lamentablemente hay predicadores que tienen la verdad, conocen la sana doctrina,
pero la presentan, como varias veces he dicho en las anteriores sesiones, como si estuvieran vendiendo un plato de arroz frío, ¿sí? Y un autor menciona esta frase de pastores o predicadores o maestros que presentan la verdad de esa manera. Y a lo que se refiere, hermano, es de que presentan la verdad de Dios sin ganas, sin pasión, sin convicción, sin autoridad. Tienen la verdad, pero la presentan como si no fuera una verdad eterna lo que están predicando. Tienen la verdad, pero la presentan no como si fuera la mismísima palabra de Dios lo que están proclamando, sino como si estuvieran dando un mensaje trivial, un mensaje sin relevancia, un mensaje sin importancia. Es por eso, hermanos, de que lamentablemente muchos de los predicadores dentro del contexto bíblico, dentro del contexto reformado o calvinista, como tú quieras llamarle, hacen dormir a su audiencia, ¿sí? Ahora yo entiendo, hermanos, de que a veces es inevitable porque no tenemos control de nuestra audiencia y hay mucha gente que no se prepara para escuchar un sermón y viene muy cansado o se queda hasta muy tarde en la noche, sobre todo los días sábados. Pero muchas veces, hermano, la audiencia se duerme no porque la audiencia no esté preparada para escuchar un sermón, sino por la forma en la que se lo presenta. Y se lo presenta de manera tan irrelevante, se lo presenta de manera tan aburrida, se lo presenta de una manera en la cual pareciera de que el predicador lo único que quiere es llegar a la cabeza de los oyentes, pero no al corazón, que lamentablemente ese tipo de predicación es despreciada. Ese tipo de predicación se vuelve irrelevante incluso en nuestra época. Y hermanos, eso es un error. Y como he mencionado, vamos a ver cómo debe ser el contenido de nuestra predicación y cuánto esfuerzo nosotros le vamos a dar al estudio, hermano. Pero hermano, vas a tú dedicarte a estudiar horas de horas para entender un pasaje y te puedo asegurar que no quieres arruinar esa enseñanza al predicarlo sin pasión, al predicarlo sin convicción, al predicarlo de una forma que tu mensaje se tome como algo completamente trivial o irrelevante. Y esto es importante, hermano, porque cuando tú lees la Escritura, te vas a notar de que cuando Dios habla, nunca habla de una manera trivial. Dios siempre habla de manera autoritativa. Y si Dios habla de manera autoritativa, ¿cómo crees que deberían predicar aquellos que predican la mismísima palabra de Dios? Cuando Dios habla en la Escritura, hermano, y esto es algo que se ve a través de todas las páginas de la Escritura, siempre Dios habla como dando un mensaje trascendental. Y esto es importante porque el mensaje de la Escritura, hermano, tiene que ver con la salvación de la condenación eterna de los oyentes, con la salvación de la condenación eterna de aquellos que están escuchando el mensaje, o incluso con la condenación eterna de aquellos que rechacen nuestro mensaje. Al mismo tiempo, el mensaje de la Escritura y el Nuevo Testamento nos presenta el cristianismo como una batalla, como una guerra. La Biblia nos presenta el cristianismo, hermano, como una batalla, como una guerra, y el predicador, aquel que está llamado a edificar al pueblo de Dios, hermano, debería dar un mensaje constantemente como para edificar a la iglesia y para que la iglesia esté preparada no para dormirse, no para irse de vacaciones, sino preparada para luchar una batalla, para pelear una guerra. Ahora, hermanos, a veces pasa esto, de que el predicador predica sin pasión, sin ganas, el predicador no muestra convicción a la hora de predicar. Muchas veces pasa eso porque no entiende realmente el pasaje que está exponiendo o no entiende la trascendencia que tiene las verdades que tiene que dar al público, dar a las personas que Dios ha puesto para que lo escuchen. Eso muchas veces sucede, pero hermanos, si tú realmente entiendes el mensaje de la Escritura, es completamente contrario a lo que Dios nos muestra en su palabra, el que cuando te toque predicar, cuando te toque enseñar, lo hagas de una manera irrelevante, lo hagas de una manera aburrida o lo hagas de una manera en la cual las personas desprecien el mensaje por la forma en la que lo estás dando. Ahora, esto debería ser obvio por lo que acabo de mencionar. La vida eterna de las personas, literalmente la Biblia dice, está en juego la vida eterna de las personas respecto al mensaje que ellas vayan a recibir o rechazar. La fe viene por el oír. Aquellos que escuchan el mensaje y lo rechazan serán condenados. La vida eterna del pueblo, la vida eterna de las personas que nos escuchan está en juego. Como hemos mencionado en sesiones pasadas, los puritanos literalmente decían
que las personas después de escuchar una predicación o están más cerca del cielo o están más cerca del infierno. Y ahora, hermano, tomando en cuenta esto, te voy a hacer esta pregunta. Si tú sabes de que hay una familia entera viviendo en una casa la cual se está incendiando, ¿cómo tú te acercarías a esa familia y cómo tú entrarías a esa casa a advertirles del peligro y a buscar de que esas personas se salven del fuego? ¿Cómo es que lo harías? ¿Con cuánta vehemencia, con cuánta autoridad, con cuánta valentía tú entregarías ese mensaje del cual tú sabes de que la vida de estas personas está en riesgo y depende de que reciban y escuchen la advertencia? Ahora, lo que Pablo va a decir, hermanos, en el contexto del pasaje en el que estamos, 2 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, hermanos, sabe que Timoteo está pasando malos momentos, como ya lo hemos dicho varias veces. Al parecer, Timoteo estaba teniendo una etapa en su vida ministerial en la cual estaba reflejando pasividad, estaba reflejando timidez, estaba incluso probablemente avergonzándose del mensaje que él había recibido. ¿De dónde sacamos esto? Ve conmigo al primer capítulo, versículo 8. Escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo en el contexto de esta epístola, y sabemos que Timoteo estaba pasando momentos difíciles. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Avergonzarse, hermano, era lo contrario a alguien que se paraba y sacaba pecho, como decimos, con valentía y con fuerza para entregar un mensaje o para pelear una batalla. Avergonzarse era aquella persona la cual se encoge de hombros y muestra debilidad y muestra cobardía. Y Pablo sabe, hermanos, de que Timoteo está lidiando con esto. Ahora, en defensa de Timoteo, hermanos, sabemos de que Timoteo estaba viviendo épocas muy difíciles. Su padre en la fe, Pablo, estaba a punto de ser asesinado. Aquel hombre con el cual él pasó por lo menos 10 años siendo entrenado, aquel hombre el cual lo acogió como un hijo y le enseñó el evangelio y lo ministró y lo entrenó, estaba encarcelado y al borde de la muerte. Los otros apóstoles también ya habían muerto, muchos de ellos. La iglesia estaba siendo perseguida, familias estaban siendo destruidas por la persecución judía, tanto como por la romana también. Y entonces son momentos difíciles. Y al parecer Timoteo en esos momentos difíciles y en ese contexto estaba titubeando, estaba mostrando debilidad y probablemente cobardía. Y Pablo le dice, no te avergüences tú del mensaje que tienes. Y ni siquiera te avergüences de los mensajeros como yo, que estoy preso por Cristo. Y es así, hermano, como en ese contexto, después de que el apóstol Pablo, como hemos visto en las últimas sesiones, le dice a Timoteo qué es lo que debe predicar. La escritura, hemos visto eso, capítulo 3, versículo 14 al 16. Ahora Pablo, hermano, le va a explicar a Timoteo cómo es que debe predicar. ¿Cómo es que Timoteo debe ver la predicación? ¿Cómo es que debe estar? ¿Cuáles son las características respecto a la forma en la que Timoteo debe predicar? Y escucha cómo comienza una vez más el capítulo 4, específicamente el versículo 1. Este pasaje ya lo hemos tocado en sesiones pasadas, en las cuales Pablo, después de decirle a Timoteo, mira, tienes la escritura en la cual tienes todo lo que necesitas, todo lo necesario para tu ministerio, para la salvación, para la santificación de la iglesia. Ahora Pablo le va a encarecer a Timoteo, le va a rogar a Timoteo, le va a suplicar a Timoteo de que predique la palabra. Pero en este contexto, escucha lo que Pablo le va a decir, específicamente el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y la primera parte del versículo 2, que prediques la palabra. Lo primero que Pablo quiere, hermano, que Timoteo sepa es de que él debe predicar, escucha bien esto, con temor y con reverencia. Ahora, ¿por qué estoy utilizando la palabra temor? Acabo de mencionar de que la predicación no puede ser débil, no puede ser tímida, no puede ser de alguien que encoge los brazos mostrando miedo. No me estoy refiriendo por si acaso específicamente a ese tipo de temor. No me estoy refiriendo a la debilidad, a la timidez o a la cobardía, sino que el apóstol Pablo está guiando a Timoteo a que entienda cuán importante es la predicación, porque Timoteo debía reconocer que el principal oyente de esa predicación, ¿quién era?
El principal oyente de esa predicación, hermano, era Dios mismo. Es por eso que Pablo le recuerda a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que predica la palabra. Un día, Timoteo, no va a ser la gente la que va a juzgar tu predicación. Un día, Timoteo, no van a ser las personas las que van a juzgar tus sermones, sino aquel que va a juzgar todos tus sermones es Dios mismo. Y eso, hermano, debe poner a la predicación en nuestra vida en un lugar sumamente alto respecto a la prioridad que nosotros le debemos dar a cómo predicamos y qué es lo que predicamos. Porque resulta que mi audiencia, hermano, no son específicamente ustedes, sino que mi primera audiencia y la primera persona que a mí me debe preocupar acerca de lo que va a decir sobre mi sermón es Dios mismo, porque Él me va a juzgar. Dios, el autor de la Escritura, va a juzgarme respecto a cómo he usado su Escritura. Cristo, el autor y consumador del Evangelio, me va a juzgar acerca de cómo he predicado ese Evangelio. Y ahora, esto es muy importante traer a nuestra mente, porque la verdad es de que somos propensos a olvidar esto. Somos propensos a olvidar de que aquel al cual vamos a rendir cuentas acerca de cómo vamos a predicar es Dios. En mi vida ministerial, yo he lidiado con esto. En algún momento, recuerdo hace algunos años, cuando me tocó predicar en frente de personas que venían del exterior y personas que tenían maestrías o doctorados en teología, y me tocó predicar quizás en una congregación que en su momento doblaba el tamaño de nuestra congregación. Recuerdo yo haber encontrado en mi corazón un mal sentimiento. ¿Cuál era ese mal sentimiento? Recuerdo en mi corazón que yo me di cuenta de que al saber que iban a venir unas personas del exterior a escuchar la predica, al saber que iba a predicar en una iglesia que era el doble del tamaño de nuestra iglesia, entonces dije, tal vez ahora sí me tengo que preparar más todavía. Y hermano, ahí encontré lo pecaminoso de mi corazón, en el sentido de que muchas veces nos preocupamos más por quiénes tiempo presente, quiénes de manera temporal están escuchando nuestra predicación, y dejamos a un lado en el sentido de que Dios es el que está escuchando nuestra predicación todo el tiempo. Y lo que Pablo quiere, hermano, en un contexto en el que vamos a ver, la gente más bien se va a oponer a Timoteo y Timoteo va a encontrar mucha hostilidad. Lo que Pablo quiere que entienda a Timoteo es de que Timoteo vaya a predicarle a 5 personas o a 10,000 personas. Lo importante es de que lo está haciendo delante de Dios. Dios va a ser su juez. Jesucristo dijo que Dios va a ser aquel que va a juzgar cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Entonces, lo primero que Timoteo debe entender, hermano, es de que su predicación debe ser con temor y con reverencia, porque aquel que va a juzgar nuestra predicación es Dios mismo. El apóstol Pablo, hermano, era guiado en su manera de predicar por esto. El apóstol Pablo le va a decir a los Corintios, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, nosotros predicamos como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo o hablamos en Cristo. El punto acá, hermano, es de que Dios es el que te va a juzgar. Dios es el que va a juzgar cada una de nuestras prédicas, cada uno de nuestros sermones. Él es el principal, Él es aquel que está en primera fila escuchándome. Más allá de que hayan 100 personas o 5 personas o 1,000 personas, es Dios escuchando mi sermón. Es por eso, hermano, que Santiago no va a titubear en decir, hermanos míos, muchos de ustedes no se hagan maestros. ¿Por qué? Porque van a recibir peor condenación. Y hermano, ahora Pablo le recuerda esto a Timoteo. Jesucristo se va a manifestar en su reino y va a juzgar a los vivos, a los muertos. La buena noticia, hermano, es de que Timoteo sabe de que este juicio no va a ser específicamente para condenación, ¿verdad? Porque aquel que está en Cristo ya no hay más condenación. Entonces no vamos a ser condenados al infierno, pero ve conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Escucha lo que Pablo va a decir acerca del juicio que los cristianos vamos a compadecer delante de Cristo en su momento. Y la realidad, hermano, es de que todos vamos a ser juzgados. Sí, los incrédulos van a ser juzgados para condenación, pero los creyentes también vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y ahora, ¿para qué vamos a ser juzgados? Nuestro juicio, hermano, va a ser para recibir recompensas. Y escucha lo que Pablo va a decir, 2 Corintios 3, versículo 12 al 15.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo le manda a la iglesia de Corintios que piensen, que analicen qué tipo de obra están realizando para el Señor. Y yo te animo, hermano, aquí a esto, unirlo a la predicación que tú vas a dar en su momento. Puede ser comparada tu predicación con el oro, puede ser comparada tu predicación con la plata, o puede ser comparada tu predicación con la madera, el heno, la hojarasca, las cuales se queman rápidamente el momento que son tocadas por el fuego. Y el apóstol Pablo dice, ok, sabemos que hay personas las cuales van a obrar dentro del contexto de la iglesia y no lo van a hacer de una forma en la cual verdaderamente estén buscando hacerlo de la mejor manera y por lo cual su obra va a terminar quemada, va a ser inútil. Si bien van a ser salvos, pero hermano, qué triste y qué vergüenza pararse delante de Cristo y las coronas que nosotros debemos recibir, que las debemos poner a sus pies, resulta que me pare delante de Cristo y no tenga nada que ponerle a sus pies. Y es eso lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3. Y es eso lo que Pablo quiere que Timoteo entienda en este pasaje. El predicar, hermano, no es cualquier labor. El predicar no lo compares con un maestro que da clases en un colegio, y no estoy específicamente despreciando a los maestros de colegio, pero el predicar en la iglesia no es lo mismo que enseñar en una universidad o incluso en un seminario. El predicar, hermano, no puede ser comparado a un discurso político, a un discurso militar quizás. El predicar es algo mucho más importante, de tal manera que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda que Dios va a juzgarte, así que predica la palabra. Y esto es algo que en esta misma epístola Pablo ya le dijo a Timoteo, pero una vez más le está recalcando. ¿Te acuerdas? 2 Timoteo 2:15. Escucha una vez más, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No estás usando, escucha, y el día de hoy, como he mencionado, estamos hablando de la forma en la que debemos predicar, a la cual ya me voy a introducir en el segundo versículo. Pero escucha, no estás usando bien la palabra de Dios si no estás predicando buscando llamar la atención de tus oyentes, si estás aburriendo con la sana doctrina que tienes, si la estás presentando como cualquier profesor de universidad que le aburre su materia y por eso la presenta sin ninguna pasión, sin ninguna convicción. Hermano, eso no es predicar la palabra de manera correcta. Y hay un punto más que creo que es importante traer a colación en este punto, porque ¿cómo se presenta la palabra, hermano, en la Escritura? ¿Qué es lo que la misma Escritura dice acerca de la Escritura? La Escritura, hermano, es comparada con una espada de doble filo, Hebreos capítulo 4. Escucha lo que va a decir el profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Escucha las características que la misma palabra le da a la palabra. Espada de doble filo, fuego, martillo que quebranta la piedra. ¿Tú crees que es coherente con esas afirmaciones y esos títulos que se le da a la palabra? Presentarla como un plato frío de arroz, como he mencionado. Presentarla como un trozo de algodón que no impacta. Presentarla como algo trivial. La Biblia dice es como fuego. La Biblia dice es como un martillo. Entonces la pregunta es, ¿cómo debería yo predicarla? ¿Debería predicarla como si fuera un sonajero de bebé? ¿Cómo es que yo debería presentar la palabra de Dios que dice que es como espada, que es como fuego, que es como piedra? Y hermano, esto es muy importante porque el punto de lo que en este pasaje Pablo quiere que Timoteo entienda es que Dios va a juzgar la forma en la que vamos a presentar también su palabra. Y es por eso que Timoteo, de aquí en adelante, Pablo le va a presentar a Timoteo la manera en la que debe predicarla. Y Pablo le va a decir a Timoteo, tú tienes la responsabilidad de predicarla como un heraldo.
como alguien que eleva su voz para llamar la atención de toda una nación. Escucha bien esto, y esta es una definición que me gustó encontrar. Como alguien que eleva la voz con la intención de que una nación entera lo escuche. Es por eso que Pablo ahora le va a decir, versículo 2, escucha, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí comenzando el versículo 2, hermano, encontramos de que Pablo le manda a Timoteo de que él debe predicar la palabra con autoridad, debe predicar la palabra con vehemencia. ¿Qué significa esto de autoridad y vehemencia? ¿De dónde saco estos conceptos? ¿Qué palabra va a utilizar Pablo para este concepto que es predicar? ¿Qué palabra va a utilizar? En el griego Pablo va a utilizar la palabra kerusón, que significa heraldo. Esta palabra predicar, que a veces también se traduce como proclamar, en el idioma original, hermanos, hacía referencia a un heraldo. ¿Qué era un heraldo en aquella época? Un heraldo, hermano, tanto en la cultura griega como en la cultura romana, eran funcionarios encargados de anunciar y proclamar las decisiones y edictos de los reyes y emperadores. Ellos tenían el deber de llevar el mensaje de manera clara, ellos tenían el deber de llevar el mensaje de manera precisa y ellos tenían el deber de llevar el mensaje con una voz fuerte, autoritativa, de tal manera que la nación escuche lo que un rey quería de esa nación. Los heraldos, hermano, y es la palabra que Pablo está utilizando acá, eran personas que tenían un mensaje y debían ser considerados y debían hacer todo lo que esté en sus manos para que ese mensaje sea entregado. Y hermano, nosotros, tú y yo, no tenemos los mensajes de un rey como Nerón, no tenemos los mensajes de un emperador romano de aquella época o los reyes de antaño de la Grecia antigua, sino tenemos, hermano, la mismísima palabra de Dios. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú sé un heraldo de la palabra de Dios. Y en este concepto está inmerso el hecho de que Timoteo debía predicar con autoridad, debía predicar con convicción, debía predicar, hermano, con vehemencia, con valor. Timoteo debía buscar, hermano, de que su predicación sea escuchada. Y en el Nuevo Testamento, hermano, vas a encontrar tú personas así. Esa es la forma común en la que vas a encontrar a las personas predicar. ¿Te acuerdas cómo predicaba Juan el Bautista? Predicaba de tal manera, hermano, que incluso llegó a tener problemas con Herodes, el cual lo encarceló. Estando en la cárcel, Juan el Bautista va a continuar predicándole y proclamando su maldad. ¿Te acuerdas cómo Juan el Bautista se va a enfrentar a los judíos de su época? Con tal valor y con tal poder, el cual incluso lo van a comparar con Elías en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas quién era Elías en el Antiguo Testamento? Ese hombre que estuvo dispuesto a matar 400 sacerdotes paganos. Por la forma en la que Juan el Bautista predicaba, había personas que decían, este era Elías. ¿Cómo es que predicaban los apóstoles? Yo sé que tuvieron una etapa de temor, yo sé que tuvieron una etapa de tener miedo y acobardarse y querer esconderse en una casa porque tenían miedo que los persigan, igual que persiguieron a Jesucristo, sí. Pero después Jesucristo les dice que va a llegar el Espíritu Santo y les va a dar poder para que ustedes proclamen. El mismo Espíritu Santo que Pablo va a mencionar en esta misma epístola y le va a decir a Timoteo, tú también has recibido el espíritu de poder, no de cobardía. Y entonces los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 2, ¿qué van a hacer? Se van a parar enfrente de la misma gente que crucificó a Jesucristo y les van a predicar. Les van a predicar con tal poder que 3,000 personas escucharon el mensaje en ese momento. Escucharon el mensaje en ese momento. Déjame mostrarte, hermano, cómo predicaba nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Para esto te voy a pedir que vayas conmigo a Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 encontramos una historia bastante interesante y que va a mostrarte la manera en la que Jesucristo predicaba. Su mensaje no podía pasar desapercibido. Su mensaje no podía pasar como cualquier otro mensaje. Y esto es algo que constantemente se dice en los evangelios. Él predica con autoridad, no como los escribas, que simplemente repiten como loros lo que les dijeron. Él predica como nunca hemos escuchado a nadie predicar, es lo que van a decir ahora en este pasaje. Escucha Juan capítulo 7. ¿Qué está haciendo Cristo? Versículo 28. Juan capítulo 7, versículo 28. Jesucristo nos presenta al evangelista Juan
nos presenta a Jesucristo predicando. Versículo 28, entonces Jesús enseñando en el templo, escucha esto, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Jesucristo aquí está alzando la voz, como lo hacían los heraldos, como los heraldos debían hacerlo, y está predicando. Escucha lo que se va a decir en el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Estamos hartos de su predicación. Su predicación no está pasando desapercibida, por lo cual debemos mandarlo a apresar, dicen los judíos, los líderes judíos de su época. Y entonces los judíos, hermano, escuchan, mandan alguaciles. Estos alguaciles van con Jesucristo y van a volver con aquellos que los enviaron y no van a traer a Jesucristo. No van a traer a Jesucristo. Y los judíos les van a preguntar, ¿por qué no lo han traído? Escucha su respuesta, versículo 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Escucha la respuesta de estos hombres. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Su respuesta a no haber cumplido la misión que tenían es, hemos quedado impactados con su forma de enseñar y su forma de predicar. Jamás ha habido hombre que haya hablado como él. Hermanos, si yo soy un embajador de Cristo, ¿cómo crees que debería ser mi predicación? Sé que nunca voy a poder predicar como Cristo, pero ¿a dónde tú crees que debería apuntar? ¿Cómo tú crees que debería buscar predicar? Hermano, predicar siendo un embajador de Cristo, predicar débilmente es pecado, escucha. Predicar tímidamente, cobardemente es un gran error. Escucha lo que Sugel Mitchell va a decir acerca de la predicación. Si fuiste llamado a predicar de parte de Dios y delante de Dios, sería totalmente contradictorio y contraproducente que lo hicieras sin autoridad. No estamos compartiendo un tema que esté sujeto a debate. Ahora escucha esta parte, voy a profundizar un poco en esta parte. Si a través de una exégesis cuidadosa y meticulosa estás seguro de que eso es lo que la palabra de Dios enseña, entonces predícalo con autoridad. Ahora voy a diseccionar un poco lo que dice Sugel Mitchell en su libro que titula literalmente De parte de Dios y delante de Dios. Este hombre, al mismo tiempo de lo que nosotros estamos haciendo ahora, entendiendo de que la predicación de la palabra de Dios debe ser hecha con autoridad y vehemencia, Sugel Mitchell dice, si tu exégesis, hermano, ha sido cuidadosa y meticulosa, predica con pasión, predica con autoridad. Ahora, eso es importante, hermano, mencionar. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha gente supuestamente con muchas convicciones, pero no tienen la palabra, no tienen la escritura, no la han estudiado, no la han profundizado, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque algo que va a hacer que tú prediques con autoridad y con convicción, ¿sabes qué es? Conocer lo que realmente tú estás predicando. Cuando conoces a profundidad lo que tú estás predicando, cuando estás seguro de que el pasaje que estás predicando dice lo que tú estás enseñando, cuando estás seguro de que has llegado a conocer lo que la palabra mismísima de Dios dice, hermano, eso te da convicción para predicar con autoridad. Ahora, esto es importante en estos dos aspectos, como he mencionado. Hay gente que no predica con autoridad, ¿por qué? Porque no conoce el pasaje, porque no entiende realmente la palabra que está predicando, no la ha profundizado y no tiene confianza en lo que está enseñando. Lamentablemente también pasa al revés. Hay personas las cuales no entienden el pasaje, no han estudiado, no han profundizado la palabra, pero aún así tienen el descaro de pararse con autoridad y con convicción a predicar. Ese es un error también. Pero hermano, si tú vas a dedicarte a estudiar y a conocer la palabra de Dios y de manera honesta vas a hacer un exégesis y una hermenéutica, como vamos a ver a partir de las próximas semanas, para buscar el significado del texto así como ha sido entregado, entonces si tú llegas a conocer una verdad, no tienes ningún motivo por el cual predicarla con cobardía, no tienes ningún motivo por el cual predicarla con timidez, predicarla como si no fuera la mismísima palabra de Dios. Pablo mismo, en este mismo pasaje, escucha lo que Pablo le va a decir más adelante, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta.
Esa palabra exhorta, hermano, es la palabra epitimesón, que significa alguien que prohibía cosas, alguien que mandaba con autoridad, alguien, hermano, escucha, y esto yo sé que va a sonar un poco extraño, pero alguien que imponía cosas. Y sí, el pastor, cuando tiene la palabra de Dios de su lado, no está dando sugerencias. El pastor, el predicador, cuando está seguro que lo que la palabra de Dios es lo que está enseñando, no tiene por qué predicar con ambigüedad, no tiene por qué predicar con cobardía, no tiene por qué dar un simple comentario, sino como los profetas del Antiguo Testamento, estamos llamados a decir, así dice Dios. Y eso, hermano, debe ser impuesto. Cuando realmente estamos seguros de la verdad que la palabra de Dios nos dice, no hay motivo por el cual predicarla con ambigüedad o con debilidad. Escucha lo que Pablo le va a decir a Tito, según Tito capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermano, es triste ver que los predicadores en nuestra época son menospreciados. Y mucho del menosprecio que tienen, hermano, lamentablemente es porque no predican como deberían predicar. Incluso, hermano, en nuestra época existe un estereotipo hacia el pastor. Lamentablemente yo he visto eso, sobre todo en nuestro contexto de La Paz, de que hay un estereotipo en el cual el pastor debe ser, como un hermano aquí los llama, ositos cariñositos, ¿sí? Nunca pueden presentarse con autoridad, nunca pueden presentarse con valentía, nunca pueden presentarse con convicción. Siempre tienen que ser ambiguos, flexibles, no intentar no ofender a nadie. Una vez fui a predicar a una iglesia de la denominación del Nazareno y después de haber presentado la predicación, un pastor se paró al frente a criticar mi predicación y su crítica era, nosotros no predicamos como este hermano, nosotros somos humildes. Y su humildad hacía referencia de que ellos predican de manera pusilánime. ¿Qué significa pusilánime? Significa sin valor, sin convicción, dando sugerencias, no la palabra de Dios. Y hermano, esa no es la forma de tratar con la doctrina. Esa no es la forma de tratar con el cristianismo. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Este es uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento, 1 Corintios 16, versículo 3. El apóstol Pablo va a hablar de estar firmes en la fe, que significa estar firmes en la doctrina, en la verdad que hemos creído. Y escucha con qué lo va a combinar el apóstol Pablo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. En otras palabras, sean hombres. Ahora, hermanos, estoy hablando por si acaso de la predicación. Más adelante en este mismo entrenamiento pastoral, vamos a hablar de la ética pastoral, vamos a hablar de la consejería. Hermano, por si acaso, si resulta que tienes que darle consejería a una hermana de 60 años y te estás reuniendo con ella, no le des palo como si le estuvieras hablando a una congregación llena de incrédulos, ¿sí? Uno tiene que tener cuidado y en eso sí quiero ser un poco delicado. La Biblia también nos manda, por si acaso, de que hablemos a los mayores como padres, a las mujeres mayores como madres, a los hermanos jóvenes como hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Está bien. Y vamos a pasar más adelante lo que se conoce como teología pastoral, en la cual vamos a hablar acerca de cómo debemos aconsejar a la gente y cómo debemos aprender a tratar a las personas de manera distinta cuando nos topamos con ellos. Tú vas a ver, hermano, que Jesucristo no siempre estaba predicando como en Mateo 23, sepulcros blanqueados, serpientes, hipócritas, no. A veces estaba predicando a una mujer samaritana, como hemos visto en las últimas semanas en nuestra iglesia, y comienza la conversación más tranquila, diciéndole, mujer, dame de beber. Si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí de beber, porque yo soy el agua viva, de la cual puedo darte un agua, la cual te guía a la vida eterna. Igual la va a confrontar con sus pecados, igual la va a confrontar con su ignorancia a la mujer samaritana, pero no lo va a hacer de la manera que lo va a hacer con los falsos maestros de su época. Entonces, hermano, por si acaso, sí debemos tener cuidado en el trato que tenemos a las personas. Pero cuando, hermano, estamos proclamando la palabra de Dios, cuando hemos hecho una exégesis profunda de un texto y es nuestro momento de predicar la palabra de Dios, hermano, debes hacerlo con autoridad. Debes hacerlo con vehemencia. Debes hacerlo con valor. Estás proclamando como un heraldo, el cual ha sido enviado por un rey para que la nación entera escuche un mensaje.
para que la nación entera escuche un mensaje y escucha, no desprecie ese mensaje, no lo pueda dejar pasar simplemente. Y si no te queda claro, hermano, escucha lo que Pablo va a continuar diciendo, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar, hermano, ¿qué significa? Yo sé que en el idioma español no la usamos mucho, pero en el idioma original, el apóstol Pablo está haciendo una palabra que literalmente significa esto: alguien que se pone de pie, ¿sí? Alguien que se pone de pie, alguien que quiere ser escuchado, alguien que no quiere dejar que el mensaje que tiene pase desapercibido. Alguien que se va a poner de pie en una asamblea, alguien que se va a poner de pie en medio de los pecadores, alguien que se va a poner de pie enfrente a la iglesia y va a predicar con autoridad. Como ya he mencionado, va a predicar como los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor, y el Señor les manda que escuchen este mensaje. No estamos dando sugerencias, no estamos dando simples opciones, no. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú predica como un heraldo la palabra de Dios e insta, párate. No es por nada, hermanos, de que en la iglesia predicamos así parados, pero es porque queremos ser escuchados, es porque queremos que se preste atención al mensaje que tenemos, porque es la mismísima palabra de Dios. Y ahora Pablo le va a decir también a Timoteo, aparte de que tienen que predicar con vehemencia, con autoridad, él también debe predicar con valor. Él también debe predicar con persistencia. Escucha lo que Pablo le dice: que instes, o sea, que te pares. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Timoteo? Párate. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto, a tiempo y fuera de tiempo? La traducción literal significa cuando hay buenos tiempos y cuando hay malos tiempos. En otras palabras, cuando hay oposición o cuando la gente te acepta, cuando vivimos cierta paz quizás, o cuando estamos en medio de una batalla, predica todo el tiempo y predica de la misma manera. Párate enfrente de las multitudes, no importa las circunstancias, no importa la era en la que te encuentres, y tú predica de esta forma, a tiempo y fuera de tiempo, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Una vez más, Jesucristo es el ejemplo perfecto de esto. ¿Cuándo predicaba Jesucristo? En los evangelios, hermano, lo vas a encontrar predicando mientras viajaba, lo vas a encontrar predicando en un monte, lo vas a encontrar predicando en un llano, como en el evangelio de Lucas, lo vas a encontrar predicando en una sinagoga, lo vas a encontrar predicando a un erudito como Nicodemo, un cierto, entre comillas, erudito, porque no conocía ni siquiera él la manera de llegar al cielo. Lo vas a encontrar predicando a una mujer al lado de un pozo, como acabo de mencionar. Lo vas a encontrar predicando en momentos de relativa paz, y a Jesucristo, hermano, lo vas a encontrar predicando. Esto es muy tremendo en el Evangelio de Juan. A partir del capítulo 3, hermano, hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, son casi puros sermones, prédicas de Jesucristo, salvo el capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Cristo. ¿Y cuándo está Jesucristo ahí? ¿Sabes qué está pasando en ese momento? Son las últimas horas antes de ir a la cruz. Son las últimas horas. Juan se va a pasar gran parte de su evangelio mostrando qué es lo que Jesucristo hizo las últimas horas de ir a la cruz. Y adivina qué es lo que estaba haciendo: predicando. Justo Jesucristo le va a decir a sus discípulos: mi alma está turbada hasta la muerte, pero eso no va a detener a Jesucristo de que predique. Y hermano, esto es importante, porque el ministerio pastoral es bien complicado, es bien complejo. Resulta que se acaba de morir mi padre y el día domingo igual tengo que predicar. El día domingo tengo que predicar. Resulta que estoy pasando momentos muy complicados con mi familia, por enfermedad o por alguna crisis económica o por lo que sea. Hermano, el domingo está llegando igual. Y algún día ustedes van a sentir esa presión, quizás algunos ya la han sentido. Pero esa presión de, tengo todos mis hijos enfermos y a veces igual tengo que predicar el domingo. Y las horas avanzan, los días avanzan y tengo que llegar y tengo que predicar. Hermano, en el ministerio pastoral te toca pasar momentos muy difíciles. A veces tienes que predicar a toda una congregación la cual está en contra tuya. Eso, hermano, le pasó al apóstol Pablo. Estamos justo estudiando 2 Corintios con la iglesia. El apóstol Pablo dispuesto a predicarle a una congregación en la cual había mucha gente la cual estaba en contra de él.
y sabes que estás predicando literalmente a tus enemigos, a aquellos que quieren destruirte. Y tienes que hacerlo igual. No te vas a escapar. No te puedes escapar. Hermano, esto es muy importante. Cuando la economía en el ministerio pastoral no está bien, a veces la iglesia tiene para pagarte, a veces no tiene para pagarte. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que predicar igual, hermano. Y esto, hermanos, es una reprensión, como he mencionado. Yo sé que a veces reprendemos mucho a los pentecostales, los liberales y todos ellos, pero lamentablemente, hermanos, en nuestro contexto reformado está pasando esto, que la gente y los pastores y los predicadores no están dispuestos a hacer lo que Timoteo dice acá. He escuchado de jóvenes los cuales están muy inmersos en estudiar teología e irse a seminarios, e irse a Estados Unidos. En Estados Unidos hay un seminario, por ejemplo, que acepta jóvenes así de países de tercer mundo como el nuestro, ¿sí? Pero les hacen firmar un documento, ¿sabes qué? Haciéndoles firmar, ¿sabes? Diciendo qué? Que están obligados a volver a su país a predicar. Porque pues los jóvenes llegan a Estados Unidos y dicen, wow, aquí el sueño americano, mejor me caso con una gringa y me quedo acá, ¿sí? Y no están dispuestos, escucha, eso es muy triste, dispuestos a volver a sus países a predicar la teología que han estudiado. ¿Por qué? Porque aquí es más difícil, porque aquí es más complicado. He escuchado de jóvenes que tienen maestrías, doctorados en esos grandes seminarios reformados, los cuales se les pide ayuda para venir a una iglesia y primero preguntan, ¿cuánto es el salario? Lo primero que preguntan es, ¿cuán grande es la iglesia? Porque yo soy doctor en teología, o sea, no voy a perder el tiempo con unas cuantas personas, ¿no? Hermano, en el contexto reformado hay personas así. Y Pablo pero le dice a Timoteo, tú no. Tú tienes que ser constante y tienes que persistir en la predicación cualquiera sea la situación. Esa es la forma de predicar. Persistente, continua, constante, permanente, sin importar el contexto que nos toque vivir. Y si vas a ser pastor, como he mencionado, te van a tocar con contextos muy difíciles, en los cuales vas a tener que predicar igual. Y eso, hermano, requiere carácter. Eso requiere carácter. Avanzando en nuestro texto, hermano, el apóstol Pablo también le va a decir a Timoteo de que él tiene que predicar. Voy a utilizar un término técnico, pero lo voy a explicar, ¿sí? Apologéticamente. ¿A qué nos referimos con apologéticamente? Nos referimos a de que Timoteo, escucha, debe defender la fe. ¿De dónde saco eso? Escucha lo que Pablo le va a decir. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y escucha esta palabra, redarguye. La palabra redarguir es una palabra que ya nos hemos topado en otros contextos. En este mismo contexto, en el pasaje anterior. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra alenjo en el griego significa refutar, significa convencer, significa incluso poner al descubierto algo. Hermano, no caigas en el error de que tu congregación o las personas que te escuchen simplemente crean lo que les dices porque tú lo dices. Nosotros nos quejamos de eso de los pentecostales o no, o de mucha gente en iglesias malas, de que la gente dicen ciertas cosas y le preguntas, ¿quién dice? Mi pastor dice. Nos quejamos de eso, ¿verdad? Y hermano, en el contexto cristiano, bíblico, reformado, igual pasa a veces eso. Y escuchas a muchos jóvenes decir tal cosa, ¿y dónde está tu base? ¿Dónde está tu fundamento? Ah, no, es que el tal dice tal cosa. Ahora, eso muchas veces no es el error del tal teólogo que lo ha dicho, sino de las personas que no se ponen a estudiar. Pero dentro del contexto de la iglesia, hermano, la predicación debe tener este sentido de que nosotros estamos llamados a convencer a las personas de nuestra doctrina, a presentar una defensa razonable de lo que estamos predicando. No debemos caer en un tipo de fideísmo donde no usamos la razón para refutar y no mostramos evidencias de lo que decimos creer. Hermano, tú no quieres eso. Por más de que te hagas sentir tal vez un poco más grande, de que tu congregación diga es que mi pastor dice, eso no te hace grande. Eso más bien podría demostrar de que no estás predicando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque este tema de redarguir, hermano, tiene que ver con mostrarle el por qué creemos lo que creemos a nuestra congregación. Escucha una vez más. Esto de redarguir significa mostrarle a nuestra congregación por qué creemos lo que creemos. Entonces yo creo que Jesucristo es Dios, ¿sí? Y no es suficiente con que diga Jesucristo es Dios, hermanos,
Y ya está, ¿sí? Y los testigos de Jehová están mal, los mormones están mal, y todos esos que niegan la deidad de Cristo están mal. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, vamos a estudiar la Escritura. Y vamos a ir pasaje por pasaje, y vamos a presentar un caso, y vamos a refutar esas falsas doctrinas, y le vamos a mostrar a nuestra congregación cuál es la doctrina correcta, con todas las evidencias, con todas las pruebas. Hermano, esto es redarguir. El apóstol Pablo, hermano, estaba involucrado en esto. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, escucha esta palabra, persuadimos a los hombres. La palabra persuadir, hermano, significa convencer. Y nosotros no podemos convencer, hermano, a las personas a la fuerza. No somos la Iglesia Católica con la Inquisición de que si no crees lo que decimos te matamos. No es esa nuestra manera, ¿verdad? Eso sería enseñorearnos de la iglesia. Pero nuestra manera, hermano, como hemos visto ya en otras sesiones, es derribar argumentos. Derribar todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. La palabra persuadir que Pablo utiliza en 2 Corintios 5:11 es convencer. Escucha lo que Pablo hacía cuando él predicaba y viajaba. Hechos 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, escucha esa palabra, acostumbraba, eso era lo normal para Pablo, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra discutir ahí, hermano, literalmente significa razonar con ellos, mostrar razones, hacerlos pensar, mostrarles las evidencias, mostrarles por qué creemos lo que creemos. Los falsos maestros, hermanos, son los que simplemente confían en mi palabra. Tú cuando predicas un texto, hermano, debes poder mostrar por qué has llegado a esas definiciones. ¿Por qué has llegado a esas conclusiones? Debes poder mostrarlo. No puedes decir simplemente esto es lo que yo creo que dice, sino debes poder mostrar por qué está esto acá. ¿Por qué Pablo dice lo que dice? ¿Cómo es que la audiencia original lo hubiera tomado? ¿Qué es lo que el autor original tuvo y cuál es la intención que tuvo al predicar o al escribir esto? Hermano, debes poder defender por qué crees lo que crees. No simplemente es decir, esto es así porque yo lo digo, eso es autoritario, eso está mal. Hermano, ¿te acuerdas lo que Pablo dice que los cristianos necesitan? Renovar su mente. Y eso está conectado, hermano, con este tema de redarguir. Porque para renovar tu mente, tú necesitas entender aquellas cosas que están mal y poner cosas nuevas. Como ya he mencionado, 2 Corintios 10, versículo 5, derribar argumentos. Convencer, va a decir Judas. ¿Te acuerdas lo que dice Judas en su pequeña epístola? Convence a los que dudan. La palabra redarguir, hermano, tiene que ver con todas esas cosas. Y escucha, esto es muy importante porque vamos a predicar a personas que se oponen a nuestra verdad. Vamos a predicar, escucha, y no solamente los incrédulos, los creyentes también se oponen muchas veces a doctrinas que les cuesta entender. Hermano, vamos a lidiar con eso. Hay verdaderos cristianos, hermano, que les va a costar entender, por ejemplo, doctrinas como la predestinación, peor aún la reprobación. Les cuesta entender esas doctrinas. Y entonces cuando llegamos a Romanos 9, debemos sí mostrarles explícitamente lo que el pasaje dice. A Saúl amé, a Esaú odié, a Jacob amé. Sí, está bien. Pero debemos poder mostrarles por qué estamos llegando a las conclusiones que llegamos a partir de ese texto. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Qué es lo que estaba lidiando Pablo en ese momento? Y debemos poder mostrarles por qué en la interpretación que tenemos Romanos 9 es la correcta. Hermano, eso es importante porque, como Pablo le va a decir más adelante a Timoteo, él va a estar en un contexto hostil de falsos creyentes dentro de la iglesia, los cuales tienen apariencia de piedad, pero que se oponen a la verdad, se oponen al verdadero evangelio, se oponen a la predicación. Y hermano, como he mencionado, incluso los cristianos muchas veces les cuesta y es necesario redarguirlos, convencerlos, refutar aquellas cosas que están mal en su conocimiento teológico. Ahora, Pablo va a utilizar una palabra más y hoy día nos vamos a extender un poco más, hermanos. Ya va a llegar el refrigerio. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye y escucha, reprende. Esa palabra reprender, la verdad, lamento mucho la traducción de la Reina Valera en este pasaje, ¿sí? Porque la palabra reprender para nosotros suena como tal vez lo que debería haber sonado redarguir, ¿sí? Como un padre riñéndole a su hijo, reprender, ¿sí? Así es como suena en mucho contexto del castellano o del español.
Pero la palabra reprender en el griego es la palabra parakaleo. Y esto es importante porque la predicación de Timoteo también debía ser, si bien debía ser con autoridad, debía ser con valentía, debía ser persistente, debía ser apologética, como he mencionado, también, hermano, debía ser benigna. Y la palabra parakaleo significa eso. Y nuestra congregación, hermano, necesita sentir también eso. Alguien que, si bien tal vez te está diciendo algo duro, pero lo está haciendo por tu bien. La palabra parakaleo significa eso. Parakaleo significa alguien que se pone a tu lado por tu bien. Es muy parecido al concepto que tenemos de paracleto del Espíritu Santo, ¿sí o no? Alguien que se pone, y yo sé que la Reina Valera lo traduce como consolador, pero es más que consolador. Es alguien literalmente que está a tu lado por tu bien. Y hermano, cuando predicamos, la gente también necesita entender eso o notar eso, o por lo menos, hermano, en tu corazón eso debe estar claro, de que estás predicando no específicamente solamente, escucha, no solamente para destruir argumentos, sino que quieres edificar algo bueno, algo nuevo, algo correcto en la vida de las personas que te están escuchando. No siempre, hermano, yo sé que la gente se lo va a tomar así. Escucha, tú puedes tener las mejores intenciones, el mejor corazón, quieres ser benigno y bondadoso, por eso los estás guiando a la verdad. Y muchas veces la gente aún así no se lo va a tomar así y te va a tratar como su enemigo. Eso está bien, hermano. Pero como he mencionado, hermano, tú debes tener esto claro. Dios te ha llamado a predicar de una manera benigna. No es simplemente para ganar debates, sino como un médico que a veces sí tiene que cortar, pero su intención ¿cuál es? Sanar o no. Hace poco vi algo en la televisión en la cual un hombre había sido mordido en la pierna con un veneno. Y entonces vino alguien inmediatamente, y en eso que vi en la televisión fue muy explícito lo que vi. Alguien vino con un hacha literal y le partió la pierna en ese momento. Le partió la pierna y cuando tú veías la imagen, hermano, era todo un escándalo, ¿sí? Porque había una persona gritándole a la persona, no le hagas eso, no lo lastimes, no lo lastimes. Tenías al enfermo o al que había sido picado con un veneno mortal, lo tenías gritando, ¿sí? Pero una vez que pasaron los días, esa persona que perdió la pierna le agradeció porque le había salvado la vida. Yo sé, hermano, que en el ministerio pastoral a veces tenemos que decir cosas duras, cosas fuertes, a veces tenemos que refutar el error, no a veces, constantemente tenemos que refutar el error, convencer a los que dudan, confrontar a los pecadores, eso es algo normal, ¿sí? Eso es parte del ministerio. Pero hermano, en tu corazón y delante de Dios debe ser hecho por el bien de las personas, por más de que ellos no se lo tomen así a veces. Pero tú debes estar seguro, lo que estoy haciendo es porque estoy buscando su bien, no porque estoy buscando mi bienestar egoísta, no porque estoy buscando yo verme como el gran erudito, no porque estoy buscando yo mi gloria, sino estoy buscando su bienestar. Pablo quiso que los Gálatas entiendan eso. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 4? Me he vuelto su enemigo por decirles la verdad. Pablo les reclama a los Gálatas, ustedes, yo estoy buscando su bien, pero ustedes me están tomando como su enemigo. Como he dicho, eso puede pasar. Pero Pablo tenía en su corazón la tranquilidad de que yo les estoy diciendo la verdad por su bien. Y no soy su enemigo, más bien soy su amigo. Y sí, les duele lo que les estoy haciendo, les duele lo que les estoy diciendo, pero es por amor a ustedes y por su bienestar. Hermano, esto es importante porque en la predicación es ahí donde se combina el amor y la verdad. Yo sé que la gente cuando habla del amor y la verdad que Pablo menciona en Efesios 4, piensa que amor es tu tono de voz, sí, bonito y carismático, sí. No exactamente. El amor, hermano, ¿qué dice Pablo? 1 Corintios 13, es benigno. Está buscando el bien de las personas y no se va a gozar de la injusticia, sino se va a gozar de la verdad. El amor, hermano, santifica, purifica. Y tu predicación siempre debe ser hecha con esa intención, benigno, con la intención, como Pablo dice aquí a Timoteo, reprender, pero no es reprender, es paracaleo. Es que tú te estás poniendo al lado de las personas con una buena intención, por su bien, por su bienestar, buscando que ellos estén bien. Esta palabra, hermano, por si acaso también puede abarcar más cosas, la palabra paracaleo. Esta palabra paracaleo puede estar relacionada con animar.
Puede estar relacionada con reprender, está bien también. Puede estar relacionada, hermano, con consolar. Puede estar relacionada con refutar. Esta palabra tiene varios matices que pueden ser utilizadas de diferentes maneras. En cierta manera, hermano, la puedes comparar con la obra del Espíritu Santo en tu vida. A veces el Espíritu Santo, hermano, te consuela. A veces el Espíritu Santo te anima, te da fuerzas. A veces el Espíritu Santo, hermano, te convence de pecado y de justicia también, ¿sí o no? Eso hace el Espíritu Santo. Y nosotros, hermano, nuestra predicación debe ser hecha también con esa intención, con una intención de hacerle el bien a aquellos que nos escuchan. Ahora, Pablo no termina ahí, escucha lo que continúa diciendo. Con toda paciencia y con toda doctrina. Paciencia. En el Nuevo Testamento, normalmente hay dos palabras que se utilizan para paciencia. Una es hupomoné, la otra es macrotumía. La palabra hupomoné, hermano, tiene que ver con alguien que va a soportar la presión de las circunstancias, ¿sí? Eso, sinceramente, hermano, también necesitas, si quieres ser pastor, vas a necesitar soportar la presión de las diferentes circunstancias que van a rodearte, porque Satanás va a buscar destruirte, ¿sí? Te lo adelanto, ¿sí? Así como intentó destruir a Job, es muy probable que a muchos de ustedes los va a intentar destruir igual. Pero hupomoné es utilizada en muchos contextos del Nuevo Testamento para el cristiano y el pastor que necesita soportar la presión de las circunstancias, de la pobreza, de la persecución externa, ¿sí? Del odio, de la enfermedad que a veces pasamos, de los naufragios, por ejemplo, que Pablo tuvo que pasar por sus viajes. Hupomoné, soportar las circunstancias. Pero Pablo acá utiliza otra palabra. Pablo acá utiliza la palabra macrotumía. Esta palabra macrotumía, hermano, tiene que ver más que todo con el tema de tenerle paciencia a las personas. Una tiene que ver con las circunstancias, esta tiene más que ver con el tema de ser tardo para airarse o explotar con las personas. Y esto es muy importante, hermano, respecto a la predicación y a la forma en la que vamos a predicar. Porque a diferencia, hermano, de tal vez los profesores de universidad que van, dan su clase, firman, marcan tarjeta y se van a su casa, ¿sí? Nosotros tenemos que lidiar con las personas. Los pastores tenemos que lidiar con las personas. Y eso, hermano, probablemente es de lo más complicado que hay en el ministerio pastoral. Y hermano, a veces, ahora esto voy a decirlo con mucho cuidado. Espero, porque uno se alegra, hermano, que la iglesia crezca, pero cuando tú entiendes la paciencia que necesitas, al mismo tiempo sientes un peso bien grande cada vez que ves personas llegando. Porque cada persona viene con un equipaje diferente. Cada persona viene con pecados diferentes. Y muchas personas, hermanos, dentro de la iglesia se introducen literalmente para arruinarte. Eso dice el apóstol Pablo. Hay falsos hermanos los cuales se introducen a la iglesia para destruir todo lo que estás haciendo. Luego hay otras personas que les cuesta mucho madurar y que por su inmadurez cometen muchos errores. Y esos errores te van a afectar a ti como te afecta muchas veces que tu hijo falle. Así a un pastor muchas veces le afecta igual que su iglesia falle, que los hermanos pequen. Vas a pasar, hermanos, momentos en los cuales vas a dedicar tiempo, así como Pablo, ¿te acuerdas? Pablo mismo va a decirle a Timoteo eso con Demas en este mismo pasaje. Pablo se había pasado años con Demas para que luego ese Demas lo abandone, para que luego ese Demas ame más el mundo que el evangelio. Hermano, es difícil tratar con las personas. Y las personas se van a oponer, las personas se van a levantar contra ti, las personas van a murmurar, las personas muchas les va a costar entender muchas cosas. Y el punto aquí es, Timoteo, tu predicación también debe ser caracterizada por la paciencia, ¿sí? La paciencia. Ahora, obviamente, hermano, esa paciencia tiene un límite, la Biblia también nos dice. Esa paciencia, Pablo va a decir, Tito capítulo 3, versículo 10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sí, hermano, llega el momento en el cual el pastor junto con la iglesia deben expulsar incluso personas de la iglesia cuando está causando daño a la congregación. Pero en general, hermano, al pastor se le va a requerir que tenga paciencia, que espere, ¿sí? Que tenga indulgencia. Vayan conmigo a 2 Corintios 1.
Justo acabo de predicar este pasaje, por lo cual lo tengo un poco fresco en mi mente. Escucha lo que Pablo le va a decir a los corintios. Y recuerda, vamos a irnos al contexto. Pablo fundó la iglesia de los corintios. Pasó 1 año y medio con ellos, predicándoles, enseñándoles. Viajó, hasta este punto ya viajó 2 veces a Corinto para verles. ¿Cómo le respondió a esta iglesia? Difamándolo, hablando mentiras sobre él, quejándose de su predicación, diciendo que era un hipócrita. Pablo mismo va a tener que defender su ministerio. La segunda epístola a los Corintios es en gran manera una defensa del apóstol Pablo de su propio ministerio, porque la iglesia que él había fundado se le había puesto en contra. No todos los hermanos, sabemos eso, pero en gran mayoría se habían puesto en contra de él. Habían falsos maestros, los cuales Pablo los va a mencionar como el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que no lo dejaba en paz dentro de esta iglesia. Y Pablo, hermano, había cosas que tenía que hacer con esta iglesia, había cosas que había que poner en orden. Pero escucha lo que les va a decir, 2 Corintios 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Pablo le había escrito una carta a los corintios. Yo sé que hay debate acerca de si era una carta perdida o si es 1 Corintios, no voy a entrar en ese debate. Pero Pablo le había escrito una carta a los corintios para que resuelvan todo lo que estaba mal en su iglesia. Y Pablo les dice a los corintios, saben, todavía no voy a ir a visitarlos a ustedes por mi indulgencia, porque estoy siendo indulgente, porque estoy esperando de que lo piensen, lo analicen, lo procesen, lo digieran, y entonces voy a ir a ustedes, ¿sí? Les está dando tiempo, está esperando. Hermano, eso en el ministerio pastoral y en la predicación es muy importante. Porque tú te crees Spurgeon, hermano, que predicas Romanos 9 y todos te entienden la elección, la soberanía de Dios, etcétera, y no es así. Te has esforzado por mostrar todo y luego tienes unos hermanitos que no entienden, que les cuesta, que necesitan más todavía. ¿Y qué se necesita, hermano? Paciencia. La disciplina dentro de la iglesia, si ya he mencionado, hermano, que debe llegar, igual es hecha con mucha paciencia. Pero, hermano, lidiar con las personas es bien duro. Escucha lo que Moisés dijo en el Antiguo Testamento acerca de esto. Números 11, versículo 14 al 15. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Escucha lo que dice Moisés. Estoy cansado de este pueblo a tal grado que me quiero morir. Mátame, Dios, antes de dejarme solo con este pueblo. Hermano, es bien pesado trabajar con personas, con diferentes personas. Y con personas de toda clase van a llegar a la iglesia. Y es algo primordial de que el pastor tenga paciencia. La palabra paciencia hace referencia, hermano, a alguien que no es rápido para airarse, ¿sí? No es rápido para airarse. Es alguien que va a tener tiempo. Pablo le va a decir a la iglesia de Corinto, por si acaso, 2 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2, cuando yo vaya a ustedes, ahora sí vamos a resolver todo, y Pablo les va a decir, ya no voy a ser indulgente con aquellos que siguen pecando. Pero eso llega a su momento, hermano, para hacer eso. Mientras tanto, Pablo les iba a tener paciencia y iba a esperar. Y ahora, hermano, este tema de la paciencia también está relacionada con los frutos de nuestra predicación. Hermano, yo sé que tú crees que eres Pedro y que vas a predicar tu primer sermón y 3,000 se van a convertir, pero normalmente eso no pasa. No pasa. Normalmente, hermano, es cada día Dios va añadiendo. Y cuando la Biblia dice que cada día Dios va añadiendo a aquellos que van a ser salvos, por si acaso la Biblia no dice cada día los va añadiendo a tu iglesia. No. A la iglesia en general. Porque tu iglesia, hermano, es muy probable que pasen años antes de que veas fruto. Años. Yo he vivido eso. Pablo le dice a Timoteo, en esta misma epístola, 2 Timoteo 2, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermano, yo he pasado literalmente en esta iglesia los primeros 3 años teniendo a mi familia como oyente. Eran 10 personas y todos eran mi familia. Y para colmo, luego me enteré de que muchos de ellos venían por obligación, no venían porque querían. Y he pasado años así, hermano. La mayoría de los predicadores, hermano, no les va a suceder lo que hoy día, y esto no me gusta de la gente que está obsesionada con los avivamientos, ¿sí?
Porque esta obsesión con los avivamientos, de que se cree que va a venir alguien, va a predicar y todo Bolivia para Cristo de un momento a otro. No es así, hermano. No es así. Tú estudia, hermano, la vida de reformadores como Calvino, que sí tuvo un impacto tremendo en Ginebra, a tal grado que se la llamaba la Jerusalén de aquel momento. ¿Sabes cuánto predicaba él todas las semanas? Todos los días en la mañana, en el frío del invierno, sin calefacción, sin nada, con gota, con problemas de respiración, todos los días en la mañana, 2 veces por domingo, directamente desde el griego, directamente desde el hebreo, un erudito. Años de hacer eso. Hermano, el ministerio de la predicación va a requerir esa paciencia. Y esto es importante porque, como hemos visto el día de hoy, tienes que predicar con autoridad, tienes que predicar con vehemencia, tienes que predicar con valentía, tienes que predicar, hermano, como alguien que se pone de pie y quiere que el mundo lo escuche, que la nación lo escuche, ¿sí? Pero resulta que tienes 2 personas y todavía se te va una. Eso pasa, hermano. Y te voy a decir, es bien frustrante, pero tengo que seguir predicando como Dios me ha llamado a predicar, no importa que sean 5 o 1000, como he mencionado. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú predica con paciencia. Y ahora para terminar, Pablo le dice, tú predica con doctrina. ¿Qué significa esto? Aquí, hermano, vamos a empezar a hablar del contenido de tu predicación. Tienes que predicar con pasión, tienes que predicar, como he mencionado, con reverencia hacia Dios, sabiendo que Dios es tu primer oyente. Tienes que predicar como un heraldo de un rey. Tienes que predicar con perseverancia, con valor. Pero ahora, hermano, esa predicación debe estar llena de contenido. Por eso Pablo le dice con doctrina, con paciencia y doctrina, llena de contenido doctrinal. Ahora, yo sé que la palabra doctrina en nuestra época es una mala palabra, pero en la Biblia no es una mala palabra, en la Biblia es algo hermoso. Es más, Pablo le va a hablar de la buena doctrina, 1 Timoteo capítulo 4, la bella doctrina, la preciosa doctrina, aquella doctrina que el salmista va a decir es más dulce que la miel. Sí. Tu predicación debe estar llena de contenido doctrinal. Ahora, no cualquier contenido, ya hemos hablado de esto, versículo 14 al 16 del capítulo 3, ¿te acuerdas? Lo que has escuchado de mí, Pablo le dice, acuérdate de quién has aprendido. Lo que has escuchado de tu madre durante toda tu etapa de infancia y casi edad adulta, de tu madre y de tu abuela. Toda palabra es inspirada por Dios. Es esa doctrina a la que se está refiriendo, por si acaso. De que seas un hombre que conozca la Escritura de manera profunda. Hermano, en nuestra época la gente está muy mal alimentada. Muchos cristianos están muy mal alimentados. Y hay verdaderos cristianos en esas falsas iglesias. A veces se predica el evangelio y hay verdaderos cristianos, pero son cristianos que están años como comiendo solamente galletas de agua, ¿sí? Y llegan a tu iglesia, hermano, y tu misión es llenarlos de enseñanza, de doctrina, empezarles a dar un alimento bueno, sólido, profundo, para que puedan crecer. En el contexto de esta epístola, hermano, y de lo que Pablo le dice a Timoteo, está en contraste las fábulas, está en contraste los mitos que Pablo va a mencionar más adelante. Hay personas, hermano, que están predicando y están enseñando, pero son cosas vanas e inútiles, que no sirven. Están ahí pensando si en qué era estaremos. Hace poco me encontré con una persona que me dijo, estoy yo estudiando la Biblia para hacer un nuevo calendario para los cristianos, que sepamos bien qué año realmente estamos. ¿De qué sirve eso? ¿De qué realmente sirve eso? Sí, hay muchas personas predicando cuentos de viejas, como Pablo va a decir, que no edifican, pero eso no puede ser tu predicación. Tu predicación debe ser llena de enseñanza. Ahora, hoy día no voy a profundizar en esto. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer las próximas semanas. ¿Cómo es que haces que tu predicación esté llena de doctrina? Eso es lo que vamos a ver las próximas semanas. Pero para terminar, quiero hacerte notar por qué es tan importante de que esta sea la forma en la que predicas. Hermano, esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante lo que Pablo le dice a Timoteo acá? De que sea como un heraldo delante de Dios, todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Por qué? Escucha por qué. Porque como predicador vas a tener competencia. Y hermano, no me estoy refiriendo por si acaso a que entre iglesias competimos como empresas por personas. No, ¿sí? Cuando hay iglesias sanas en una ciudad, hermano, y hay algunos hermanos que me conocen acá, saben.
Yo literalmente te digo, hermano, te queda esa iglesia más cerca de tu casa, ve a esa iglesia. Es una iglesia sana, es una iglesia donde predican el evangelio, ve a esa iglesia, porque no nos peleamos por clientes como muchos hacen, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que tu predicación va a tener competencia. A lo que me refiero es a lo que Pablo dice acá. Escucha versículo 3 y 4. No voy a exponerlo completamente, solo voy a decir algunas cosas, ¿sí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo dice, escucha, tu predicación va a ser en medio de un montón de personas que no te quieren escuchar y un montón de falsos maestros, los cuales le van a dar a la gente más bien lo que quiere escuchar. Hermano, tienes competencia. Y en medio de ese mundo, sumergido en la falsedad, sumergido en los engaños, resulta que tú, como dice Pablo acá, tienes que instar, tienes que pararte y hacerte escuchar. Entonces, hermano, más vale que prestes atención a lo que hoy día hemos visto. Porque, hermano, lamentablemente, y esto es algo que dijo el pastor Alex Montoya, los falsos maestros, sí, nos avergüenzan a nosotros los que tenemos la sana doctrina. Porque ellos se esfuerzan para llegar a la gente. Se esfuerzan por ser escuchados. Se esfuerzan, hermano, incluso en cómo presentar su mensaje para que sea recibido. Ahora sabemos de que ellos ponen la oratoria por encima del contenido, la forma por encima del contenido. Nosotros no vamos a hacer eso. Pero la verdad es que es una vergüenza, hermano, que los predicadores que tienen el mensaje verdadero no lo puedan presentar bien, no lo puedan presentar como hombres, no lo puedan presentar con valentía, no lo puedan presentar de manera clara, de manera profunda, más bien aburran a la gente con su doctrina sana. Eso, hermano, es un gran error. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser este heraldo, ¿sabes por qué? Porque la gente no te va a querer escuchar. Entonces, más vale que te pares en las esquinas y busques que te escuchen. Y aparte vas a tener competencia de los falsos maestros, los cuales ellos sí tienen un mensaje para llegar a las personas. Y ellos sí saben cómo convencer a los demás. Ellos sí son buenos convenciendo a los demás, rascándole las orejas a las personas, dándoles lo que ellos quieren. Ellos sí son buenos para ganarse una audiencia. Entonces, hermano, tú vas a vivir y vas a predicar en medio de ese contexto hostil. ¿Crees, hermano, que en un mundo tan hostil vas a tener resultado si eres negligente en la forma en la que presentas la verdad? ¿Crees que vas a tener resultado? Ahora, yo sé que alguno me va a decir esto, yo sé que en el tiempo de preguntas va a surgir esto. Y me va a decir alguien, pero el mensaje es suficiente, ¿sí? La forma no importa. Hermanos, si la forma no importara, no tendríamos este pasaje acá. Si la forma no importara, no tendríamos este pasaje. Hubiéramos terminado en el capítulo 3, versículo 17. Tienes la escritura, predícala, ya está, listo. Pero Pablo no, Pablo le va a decir, predícala, insta, reprende, redarguya, exhorta. Le está diciendo cómo tiene que hacerlo, con paciencia, con doctrina. Entonces, ahora, hermano, yo sé que el mensaje es lo más importante, pero escucha, sé que alguien me va a decir eso, pero el mensaje es suficiente. Y sí es verdad, escucha, Dios puede salvar a las personas haciendo que un burro hable. Pero, hermano, yo no quiero ser ese burro. Yo quiero ser, en las palabras del apóstol Pablo, en esta misma epístola, un instrumento útil. Y eso es lo que Pablo quiere de Timoteo. Tú tienes la palabra, tienes la doctrina, tienes la escritura y la conoces. Ahora predícala bien, enséñala bien, proclámala de la manera correcta, como lo que es la palabra de Dios. Y hermano, esto es algo que tienes que tomar en cuenta. Las próximas semanas nos vamos a pasar viendo cómo debemos llegar a conocer la escritura de manera profunda y cómo debemos nosotros llenar de contenido nuestra predicación. Pero no seas negligente respecto a la forma en la que predicas. Vamos a orar, sí. Señor, te agradezco en este tiempo por tu misericordia y el tiempo que nos das, Señor, de poder enseñar, de poder predicar tu palabra. Y te ruego, Señor, de que tú nos ayudes, nos guíes, Señor, a ser hombres fieles y a ser hombres, Señor, que verdaderamente se esfuercen para presentar tu escritura de manera eficaz. Te rogamos, Señor, de que nuestra falta de
preparación en la manera en la que hablamos, en la manera que nos expresamos, no sea el estorbo, Señor, para que la gente no escuche tu verdad. Más bien, Señor, te rogamos de que nos llenes de la verdad y que esa verdad nos convenza tanto y genere tantas convicciones en nosotros que no podamos evitar predicarla con valentía, con autoridad, con convicción. Que estemos dispuestos, Señor, a levantarnos y a refutar la falsedad, refutar el engaño. Ayúdanos, Señor, a entender lo que hoy día hemos expuesto. Te ruego que tú nos ayudes a discernirlo a través de tu escritura también. En el nombre de Jesús oramos. Amén.